Adelante, adelante. 60 minutos y en 10 minutos antes te confirmo para que vaya cerrando. Gracias. Gracias a ti, Gaby. Pues muy buenos días, bienvenidas a esta reunión de CODA, de este lindo grupo que ha crecido tanto, cada vez veo más gente en este grupo y me da muchísimo gusto. Creo que se está cumpliendo el objetivo, que es pasar el mensaje a las personas que aún están sufriendo. Y bueno, mi nombre es Mari Carmen y soy un miembro más de esta fraternidad, muy muy agradecida, pero también muy empeñada en seguir cambiando aspectos de mi vida que para mí son importantes y también para mi familia, para mis amigos, para mi comunidad, para todo el entorno que me rodea. Es importante el cambio que yo voy haciendo día con día. Y agradezco mucho la invitación porque justamente en la medida en que me invitan a compartir, yo me voy dando cuenta de qué otros aspectos necesito seguir cambiando y cómo necesito seguir creciendo. Y este tema es fundamental en la recuperación de la codependencia, porque como ustedes saben, una persona con conductas codependientes es una persona que tiene muy baja autoestima, que sus niveles de autoestima son tan bajos que justamente por eso es que se agarra a la vida de otra persona para poder sentir que va a lograr estar bien en la vida. Y que uno se agarra a la otra persona como un náufrago a una tablita en un mar tormentoso. O sea, uno se agarra con todo a la otra persona no porque uno la quiera, ustedes ya saben eso, es más bien para que uno se sienta a salvo, para que uno se sienta seguro, para que uno se sienta bien, como protegido, como teniendo algo. Y eso se debe al bajo nivel de autoestima que nosotros tenemos y que lo tenemos por miles de razones, empezando por haber crecido en un entorno donde no se conocía lo que era tener una sana autoestima o una autoestima positiva. Regularmente la codependencia es algo que nosotros vamos aprendiendo y eso que aprendemos tiene que ver también con la baja autoestima. Nosotros vimos el ejemplo de otras personas codependientes con las que crecimos que tampoco tenían autoestima y entonces podían tolerar cualquier situación con otra persona, sea una pareja, sea unos hijos, sea unos padres, sea una amiga, sea quien sea, no importa. Que por su baja autoestima podía permanecer en esa relación de una manera indefinida. Entonces, como ustedes se darán cuenta, la codependencia tiene como base la baja autoestima. Y así como aprendimos la codependencia, también aprendemos la baja autoestima. Y de repente uno se encuentra por la vida sintiéndose incapaz para poder funcionar adecuadamente con los retos que la vida le va a uno presentando. También se siente uno incapaz o insuficiente para la vida. Se siente uno como indigno, como inmerecedor, como sin derechos de todo lo que la vida tiene para uno. Como que piensa uno que es para los demás, pero no es para uno. Yo no me imaginaba eso cuando empecé a darme cuenta que tenía un problema en mi forma de relacionarme con otras personas. No veía que fuera un problema de autoestima. En aquel tiempo yo trataba de tener una sobreestima, sentirme superior a los demás
Parece que se congeló, ¿verdad? Sí. Quedamos en espera unos minutos. Mari Carmen, si nos escuchas, como que si se hubiese congelado. No se escucha y no se ve. No se escucha. Vamos a dar unos minutitos, igual que se vuelva a conectar nuestra compañera de buena voluntad. Les pido tolerancia. Es parte de estar virtualmente, es normal. De buena voluntad, unos minutos. Gracias. Ah, ya entró nuevamente, le damos acceso. Gracias. Disculpen, mi internet me sacó. ¿Ahí me escuchan? Perfecto, adelante, Mari. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Perdón, estaba yo justamente hablando de que una de las bases principales de la codependencia es la baja autoestima y que la aprendimos igual que aprendimos todo este comportamiento codependiente que vivimos dentro de nuestros hogares, muy seguramente muy disfuncionales, y que llegamos al punto de creer que no teníamos la capacidad para enfrentar la vida, que no teníamos la capacidad para hacer frente a todos los desafíos que la vida nos iba presentando. Y que también habíamos crecido como sin tener derechos, como sin sentirnos dignos de merecer cosas buenas en la vida, como que no teníamos derecho a, a tener todo lo que la vida tiene para los otros. O sea, crecimos dentro de un entorno bastante disfuncional que no nos permitía ver la realidad de las cosas, de las personas, de las situaciones. Realmente la autoestima genuina está basada en la realidad. Y yo no vivía en la realidad. De hecho, una persona codependiente no vive en la realidad. ¿Por qué no vive en la realidad? Porque se ha creado una realidad alterna para poder sobrevivir dentro de un entorno que le ha complicado mucho la vida. Entonces se crea una falsa realidad para poder funcionar, pero se sale de la realidad, se pierde de la realidad y la autoestima está basada en la realidad. Fíjense, después de un tiempo de estar pensando en ese tema, yo me di cuenta que la autoestima es sentirse apto para cualquier situación que la vida me presente, sentirse capaz para resolver cualquier necesidad o desafío que la vida me ponga en el camino. Y que esa confianza que yo puedo tener para resolver mis temas personales, para con la vida, tiene que ver con mi capacidad de pensar y con mi capacidad de decidir y de afrontar esos desafíos básicos que la vida me presenta. Que también tiene que ver esa autoestima con la confianza que yo tengo en mis derechos, empezando por mi derecho de ser feliz, de sentirme digno y merecedor de todo lo que la vida me da. Entonces, me gustó darme cuenta que la autoestima es algo
es algo flexible, no es algo rígido. Es una experiencia diferente dependiendo del momento de la vida en el cual yo esté y también de las circunstancias, que no tiene que ver tanto con lo que tengo o con lo que hago, sino que tiene que ver más con lo que soy, con darme cuenta de lo que yo soy en realidad. Fíjense, me di cuenta que la autoestima tiene dos aspectos interrelacionados siempre. Uno es la autoeficacia, que significa la confianza en el funcionamiento de mi mente. Soy autoeficaz cuando mi mente funciona adecuadamente, cuando tengo confianza en mi capacidad de pensar, cuando tengo confianza en los procesos por los cuales decido, elijo o juzgo, cuando tengo confianza en mi capacidad de comprender las situaciones y los hechos desde la realidad, cuando tengo confianza en mi pensamiento, cuando tengo confianza en mis sentimientos, cuando tengo confianza en todas esas decisiones, es cuando puedo sentirme autoeficaz. Y el otro aspecto es la autodignidad, que quiere decir que es la seguridad, que yo tengo la seguridad en mi propio valor. Es una actitud afirmativa hacia la vida y hacia mi derecho de vivir y de ser feliz. Tiene que ver con la comodidad de expresar adecuadamente mis pensamientos, mis deseos, mis necesidades, mis sentimientos y sobre todo la alegría de reconocer mis derechos. Estos dos aspectos siempre van interrelacionados para poder tener una sana autoestima. Pero cuando yo empiezo a ver esta situación, me empiezo a complicar mucho porque digo, ¿cómo? ¿Cómo es que llego yo a una fraternidad? ¿Cómo es que llego yo a mi grupo de coda? Pues aún tengo muy presente cómo llegué al grupo de coda. Y justamente llegué sintiéndome inepta para la vida, incapaz de solucionar mi vida y mis problemas. Yo llegué como cualquier otra codependiente, muy enfocada en tratar de solucionar los problemas de los demás y desgastarse la vida tratando de resolver dichos problemas, porque eso me daba la sensación de control que no tenía en mi propia vida. Yo realmente me sentía muy inepta, muy incapaz. Sentía que necesitaba de otros que me acompañaran para hacer mis cosas, para hacer mis trámites, para hacer mis compras, para hacer lo que fuera. Siempre necesitaba como alguien que me acompañara. Como que eso me hacía sentirme segura. Y sobre todo sentía que necesitaba de una pareja para poder sobrevivir, porque yo no tenía ni la capacidad para mantenerme y mucho menos para enfrentar los retos que la vida cotidiana me presentaba. Sentía que necesitaba de esa pareja para que me resolviera las cosas. Y todo eso se debía a esa carencia de la confianza básica en mí misma. No creía en mí, no confiaba en mí, ni en mi mente, ni en mis decisiones, ni en mis emociones, ni en lo que decían mis necesidades. No confiaba absolutamente nada en mí, aunque los hechos dijeran otra cosa, porque yo me relacioné con alguien diferente a mí en el aspecto social, económico, intelectual,
emocional, por supuesto, espiritual. O sea, alguien que realmente estaba en la bancarrota, alguien que era prácticamente un indigente y sin embargo yo creía que lo necesitaba para que yo pudiera funcionar. Yo era la que trabajaba, yo era la que satisfacía las necesidades económicas y sociales, yo era la que resolvía los problemas, yo era la que pagaba hasta sus adicciones. Sin embargo, no me sentía capaz de enfrentar la vida sola. Ahora lo pienso y digo, qué incongruencia. Los hechos decían una cosa, pero mi mente decía otra cosa. Y mis emociones peor todavía. Yo sentía que si él se iba, yo me quedaría sola y perdida en el mundo y que nunca más algo iba a funcionar. Fíjense, y en ese tiempo, cuando llego a la fraternidad, me empiezo a dar cuenta que yo había puesto mi valor como persona en el hecho de tener una pareja. O sea, yo me había tragado ese cuento de que si tienes una pareja, eres valiosa. Y si no tienes una pareja, entonces no eres valiosa. Entonces, como mi valor dependía de tener una pareja, pues yo quería quedarme con esa pareja a como diera lugar. No importaba que fuéramos tan diferentes. No importaba que no tuviéramos prácticamente de qué hablar. No importaba de que nuestros gustos, nuestros deseos eran totalmente distintos. Lo que a mí me interesaba era quedarme con él porque yo había aprendido a desconfiar de mí, a desconfiar de mi mente. Aunque, fíjense, muy curioso, aunque yo sabía que era muy inteligente, siempre lo supe. Y lo supe porque siempre me fue muy bien en la escuela. Académicamente, sí tenía la capacidad para aprender, para resolver, y me lo decían mis calificaciones. Entonces, como que había una parte de mí que sí reconocía que tenía la capacidad para salir adelante, pero eso era racionalmente. Emocionalmente sentía que no iba a poder si la persona se iba. Y no era raro porque yo así había crecido con la idea de que necesitaba la compañía de otra persona para poder funcionar. Ahora, cuando lo recuerdo, digo, claro, por eso gran parte de mis decisiones siempre fueron como platicadas con una hermana mayor, porque yo buscaba la aprobación de ella, yo buscaba la compañía de ella, yo buscaba el reconocimiento de ella y me fui acostumbrando a eso, a que necesitaba de otra persona para poder funcionar. Por eso prontamente en la adolescencia me agarro inmediatamente a una persona que podía dedicarme el tiempo para acompañarme en este proceso de vida. Y cuando lo pienso de esta manera, digo, claro, por eso, aunque sabía que académicamente podía tener capacidad para resolver muchas cosas, esa capacidad la fui perdiendo cuando a muy temprana edad, por ahí de los 15, me reprobaron en un examen de enfermería, porque yo la primera carrera que quería tener era enfermería. Entonces entro a la escuela, paso 6 meses trabajando duro para estar ahí en esa escuela que era sumamente exigente. Yo no tenía la preparatoria, apenas había salido de la secundaria. Y a los 6 meses me reprueban en el examen oral de anatomía y fisiología. Eso fue el acabose para mí, porque lo único que me quedaba de autoestima estaba basada en mi intelecto, en lo que podía aprender. Y, y cuando me reprueban, entonces yo asumo que mi mente ya no sirve,
yo asumo que no tengo la capacidad ni para estudiar, que no tengo la capacidad para aprender. Por lo tanto, sentí que me quedaba sin nada. Así que si ya ni siquiera servía mi mente, que era lo único que tenía, entonces tenía que buscar a alguien que se hiciera cargo de mí para que, para que yo pudiera distraer lo que me había pasado. ¿Y qué fue lo que me pasó? Por qué reprobé ese examen? Reprobé ese examen porque me dio una crisis de ansiedad. Entré en pánico de ver todos los médicos, todas las enfermeras listas para el examen. Me empezó a entrar mucha ansiedad debido a mis problemas que yo tenía con la autoridad. Y entonces la ansiedad se fue a tal grado que entré en un ataque de pánico, se me nubló la mente, ni siquiera me acuerdo qué me preguntaron, no me acuerdo, lo único que me acuerdo es que me reprobaron. Y eso me llevó a desarrollar un episodio de depresión, porque me quedé como sin esa capacidad para enfrentar la vida con lo único que tenía. Como que solamente había visto esa alternativa para solucionar la vida y no consideré que tuviera otras formas, otras alternativas para enfrentar la vida, y entonces me asusté tanto que dije, necesito a alguien que me ayude para enfrentar la vida, alguien que me acompañe, alguien que se haga cargo de mí prácticamente. Y digo prácticamente porque es alguien que me mantenga, alguien que me cuide, alguien que me protege, alguien que me dé valor, alguien que me resuelva los problemas. O sea, mi autoestima se había ido completamente al hoyo. De por sí no tenía, pero ante esa situación empeoró todavía. Entonces, realmente me quedé con una autoestima muy negativa acerca de mí misma. Y trataba de compensar de muchas maneras. ¿Cómo? Pues con una sobreestima, tratando de demostrar que yo era superior o que yo podía. Y para eso me sirvió el dinero, para sentirme con poder. Y me dio por usar marcas, y me dio por tener autos, y me dio por sacar dinero de abajo de las piedras para demostrar que yo era más o que yo era superior a los demás, sin darme cuenta que lo que se estaba gestando era una autoestima muy negativa acerca de mí. Cada intento de demostrar a los otros que tenía autoestima era una forma de degradarme más a mí misma, porque confirmaba que no podía con la vida, que necesitaba del dinero para tener esa autoestima, siendo que en el fondo me sentía como una farsante, como una impostora, como mostrando una cara hacia afuera, pero sintiéndome profundamente insuficiente por dentro. Tristemente, esa autoestima se había visto afectada también por toda la vergüenza que yo había aprendido a tener dentro de mi entorno. Al grado tal que llegué a sentirme una mala persona, y las malas personas no se merecen nada. Eso fue lo que yo aprendí. Y para colmo de males, me di cuenta que desde muy niña había desarrollado un sentimiento de indignidad. No lo sabía de esta forma que se los comparto ahora, pero sentía que yo no había sido nacida para amar, como la tonta canción de Juan Gabriel, de yo nací para amar y nadie nació para mí y todo ese show, que ahora recuerdo y digo, pero yo ya lo creía, yo ya lo cantaba, no me sentía digna de ser amada, no me sentía digna de ser respetada por los demás porque no me respetaron nunca, no me sentía con derechos.
Así crecí sin derechos, crecí con muchas obligaciones, pero crecí sin derechos. Y por lo tanto crecí con mucho miedo, con terror de poder expresar lo que yo pensaba o lo que yo sentía o lo que yo necesitaba o lo que yo deseaba, porque era como algo absurdo. Entonces, al poco tiempo de mi vida aprendí que yo no necesitaba nada, aprendí que yo no sentía nada, aprendí que yo no quería nada y que mis pensamientos estaban equivocados. Y como mis pensamientos estaban equivocados, mejor ya ni hablaba. Tenía esa absurda idea de que mejor no hablo porque a lo mejor lo que estoy pensando es una tontería. A lo mejor ni sé. Entonces mejor ni levanto la mano en la escuela porque igual y me equivoco, entonces no tendría ningún caso estar contestando en este momento. Entonces me di cuenta que realmente mi autoestima estaba en el subsuelo. No tenía una sana autoestima. Y por no tener una sana autoestima, yo podría tolerar cualquier cantidad de cosas. Y cualquier cantidad de cosas de una pareja es cualquier cantidad de cosas. Era una relación extremadamente tóxica, una relación violenta, una relación simbiótica, que yo sabía que me hacía mal, pero no me podía mover de ahí. Se cerró tu micrófono. Hola, Ya se escucha. ¿ya se escucha? Ok. Les decía que yo sabía que estaba en una relación extremadamente violenta, simbiótica, donde me sentía degradada, avergonzada, humillada. Ahora con la palabra que traen de moda los chicos, me da mucha risa porque yo así estaba como migajera. Me sentía que podía, por 2 migajas de cariño, tolerar cualquier cantidad de cosas. Y que todo eso tenía que ver con mi autoestima. Tenía que ver de que yo estaba dándole a una pareja el lugar de mi valor propio, como si yo sin pareja no valiera nada. Entonces, claro que no me quería quedar sin valor propio. Por eso podía seguir ahí el tiempo que fuera necesario con tal de seguir obteniendo esas migajas que el otro me daba, ese poquito que me ofrecía, esos poquitos momentos que ahora de pensarlos me dan náuseas, son terriblemente degradantes. Acepté muchas cosas por tener ese poquito de cariño. Más o menos así llegué al grupo. Llegué al grupo con una licenciatura, con buenos estudios, con buena capacidad intelectual. Sin embargo, creía que nadie me iba a contratar, porque además de baja autoestima, pues tenía depresión. La depresión genera también que aumente la baja autoestima. Entonces, como estaba deprimida y con esa tan baja autoestima, yo creía que nadie me iba a contratar. Yo creía que nadie me iba a dar trabajo. Yo creía y pensaba en las noches que tenía de insomnio, que no podía dormir, pensaba, es que ni soy tan buena, ni estudié tanto, ni aprendí tanto. O sea, sí fui a la universidad, pero no aprendí gran cosa. O sea, realmente pasé de panzazo. Entonces, ¿quién me va a querer contratar? Y en ese lapso de tiempo busco trabajo, porque mi primera carrera es de contador público, busco trabajo en un despacho
y el idiota contador me ofrece 1,000 pesos mensuales, ni la cuarta parte de lo que me costaba la colegiatura. Y además 12 horas al día. Y además el idiota me dijo que ya ni era tan jovencita para empezar a trabajar. Entonces, eso quebró completamente la poca fuerza que tenía para ir a buscar ese trabajo. Así que yo solita pensé, no soy capaz de ser contador público. No tengo la capacidad. Tampoco tengo la capacidad de ser auxiliar contable, porque me van a estar señalando muchas cosas que no sé y eso me va a poner muy mal. Y así fui pensando muchas cosas hasta llegar al punto de decir, es que bueno, pues podría ser secretaria. No, porque no sé, en aquel tiempo se usaba la taquigrafía y la mecanografía. Dije, no, pues tampoco. Y así llegué al punto de pensar que podía hacer el aseo en las casas. Pero en ese momento me di cuenta que yo no sabía hacer aseo. Yo no sé lavar, no sé planchar, no sé cocinar, no sé trapear, no sé hacer nada de la casa. Entonces realmente me sentí muy devastada. ¿De qué voy a hacer? Voy a morir de inanición. No soy capaz de hacer nada y además me daba mucho sentimiento porque usaba mis uñas largas y pensaba que ya no iba a tener mis uñas largas, que se me iban a hacer pedazos. Estaba profundamente deprimida. Me levantaba a las 6 de la tarde y me dormía a las 5 de la mañana, porque me daba insomnio, me daba depresión, estaba subiendo de peso, fumaba 2 cajetillas diarias y tomaba mucho café para aguantar, porque pues ni yo sola me aguantaba. O sea, realmente se había resquebrajado la poca autoestima que tenía. No me sentía capaz para enfrentar la vida. Ni siquiera me sentía, eso es lo peor de todo, que ni siquiera me sentía. Me pensaba ni siquiera como una persona, me pensaba como un objeto sin derechos que se puede utilizar y se puede tirar sin ningún problema. Y entonces, gracias a Dios, en ese tiempo fue cuando llegué al grupo, cuando conocí el programa de 12 pasos, cuando lo primero que experimenté fue el reconocerme como persona. Después de varias juntas, cuando subí a la tribuna, creo que fue la primera vez que me reconocí como persona. Me ayudó a presentarme ante los demás, me reconocí como Mari Carmen, una persona. Y una persona tiene derechos por el simple hecho de existir. Dejé de ser un objeto, dejé de ser una cosa que los otros pudieran usar y desechar. Dejé de estar sin derechos y empecé a asumir la realidad. Me encantó eso, nunca lo voy a olvidar. Me reconocí por primera vez como persona. Y al estar en esa escucha de las juntas y del estudio de los pasos, me fue permitiendo entrar a ver la realidad. El primer paso me sentó en la realidad, porque yo vivía en la irrealidad. Yo creía que podía controlar a todos y a todo. Y no me daba cuenta que me quedaba sin vida por estar tratando de controlar a los demás. No tenía vida. Gracias a Dios, yo llegué a los 28 años al grupo. Y ese fue un parteaguas muy importante en mi vida, porque entonces entendí de ese primer paso que soy impotente ante tratar de controlar la conducta, el pensamiento o los sentimientos de otra persona. Que haga lo que haga
piense lo que piense, sienta lo que sienta, no voy a lograr que el otro haga lo que yo quiero. Entonces me di cuenta que eso que estaba pensando era absurdo, era una irrealidad. Vivía yo fuera de realidad. Nadie en su sano juicio cree que pueda controlar la vida de otra persona. Pero yo sí lo creía. Entonces, mi impotencia ante ese querer controlar a los otros me empezó a sentar en la realidad. Me empecé a dar cuenta que al estar enfocada en tratar de controlar a los otros, me había vuelto muy irresponsable para construir mi propia vida. Era una persona con una gran irresponsabilidad hasta para reconocerme como persona, como si no existiera para mí misma, como que era tan irresponsable que me había tratado como una cosa, me había tratado como un objeto, y además un objeto de segunda, ni siquiera un objeto de primera, me sentía como un objeto de segunda, que la gente me hacía el favor de estar conmigo, la gente me hacía el favor de acompañarme, la gente me hacía el favor de querer compartir conmigo la vida. O sea, me sentía indigna, me sentía sin derecho, me sentía muy insuficiente para ser amada. Entonces, cuando empiezo a darme cuenta que mi responsabilidad me había llevado a negar mis capacidades, pues no me veía. Entonces, claro que si no me veía a mí como persona, menos veía mis capacidades. No veía mis habilidades, no veía mis necesidades, no veía mis talentos, no veía mis destrezas, no veía mis propósitos, no veía mi vida, no veía nada. Desarrollaba muchas de estas cosas para quedar bien con los demás, para darle dinero a los demás, para comprar el cariño de los demás, para que me vieran, para que dijeran, ay, qué linda Mari Carmen, tan maravillosa. Ay, tú siempre nos das, tú siempre ayudas, tú siempre aportas, tú eres la primera que saca la cartera. Pero no era para mí, era para complacer a los otros, para que los otros llenaran esas necesidades. Me enojaba el darme cuenta de esas cosas porque empezaba a ver la realidad. Y la realidad es que yo era la única responsable de mi comportamiento. Yo era la única responsable de ver en mí lo que tenía. Y yo era la única responsable de construir mi propia vida. Y eso no me encantó. No me encantó porque yo estaba acostumbrada a culpar a las otras personas, porque los otros tienen la culpa, por eso es que yo estoy como estoy. Pero ese primer paso me sentó en la realidad, me sentó en la realidad. Y la realidad me empezó a hacer darme cuenta que era muy importante el poderme reconocer como persona, poderme reconocer como alguien que tiene capacidad para la vida, como alguien que tiene derecho de existir. La realidad que empecé a escuchar en el grupo, en el primer paso, fue extraordinaria. Fue extraordinaria. Parece absurdo. A mí me parecía que aceptar mi impotencia ante los demás era como perder. Por eso no quería aceptar. Yo no quería perder. Sin embargo, aceptar mi impotencia ante las otras personas me hizo ganar. ¿Qué fue lo que gané?
Gané el poder voltear a verme a mí misma. Eso fue lo que gané. Gané el poder darme cuenta de lo que yo había hecho con mi propia vida y que ahora necesitaba reconstruir. Y eso fue muy interesante, fíjense, fue muy interesante porque me di cuenta que la autoestima se suda. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que tenía que llevar a la acción las cosas para poder convencerme a mí misma de que era capaz para la vida. No era suficiente con pensar diferente, tenía que accionar diferente, tenía que sentir diferente. Y entonces empecé a accionar. ¿Qué tengo que hacer para sentirme yo capaz de enfrentar la vida? Yo, Mari Carmen, lo que tengo que hacer es tener una estabilidad económica. Lo que necesito hacer es conocerme, saber qué sí puedo y qué no puedo. Lo que necesito hacer es desarrollar lo que yo necesito para sentirme segura. Lo que yo necesito para reconstruir mi autoestima es ser auténtica. La Mari Carmen codependiente era falsa. Era falsa. Solamente la usé para sobrevivir. Entonces, ¿cómo era la verdadera Mari Carmen? La verdadera Mari Carmen era profundamente egoísta. Había dado todo a los demás y había caído en esa farsa para controlarlos y para que le llenaran sus necesidades. Y eso se llama egoísmo. Todo lo hice por egoísta, por querer mantener ese falso yo. Entonces, empecé a darme cuenta en un segundo paso, porque para eso es el programa, para reconstruirse. Empecé a darme cuenta que tenía que creer, porque no creía, pero tenía que creer que un poder superior podría devolverme el sano juicio. Este paso fue fundamental para que yo empezara a desarrollar la confianza en alguien superior a mí. La confianza en alguien superior a mí que además va a ayudarme a recuperar el sano juicio. Es fantástico, porque entonces tuve que aceptar que no tenía sano juicio. No tenía sano juicio. No tenía salud mental, porque el sano juicio es equivalente a la salud mental. No tenía salud mental. Entonces era imposible tener un buen nivel de autoestima. No se podía, era imposible. Eso no me gustó. No crean que me gustó. No ha sido un proceso agradable y que me muera de la risa. No, ahora me muero de la risa, pero en ese tiempo me dolía profundamente darme cuenta que la que estaba mal era yo. No era el indigente, no era el loco, no era el adicto, no era el mugroso, no, era yo. Y que estaba tan mal yo que por eso me relacionaba con una gente así, no era magia, era bajo nivel de autoestima. Me relacionaba con otra persona que tuviera el mismo nivel bajo de autoestima que yo para podernos entender. Por eso a mí me sirvió mucho cuando yo hablaba y hablaba de una pareja que Lupita, que en paz descanse, me decía, Mari Carmen, en una escala del 0 al 10, ¿qué tan mal está tu pareja? Y yo decía, 11, Lupita. 11, está loco ese güey, de verdad, está insoportable. Y me dijo, en ese nivel
de enfermedad, estás tú también. Por eso te relacionaste con él. Me asustó. Dije, pero es que él es un loco, sociópata, desconectado de sí mismo, que vive fuera de realidad, violento, adicto, antisocial, patán. Y me dijo, pues, ¿qué te digo, Mari Carmen? Y claro que tenía toda la razón, desde luego que tenía toda la razón. Yo estaba muy mal, muy fuera de realidad, muy fuera de realidad. Y eso es estar lejos de la salud mental. Así que la práctica de este segundo paso empezó a darme la confianza, empezó a darme la fe, empecé a creer en lo que no podía ver, que Dios o mi poder superior podía devolverme el sano juicio. Podría devolverme el sano juicio si yo tenía la disposición, nada más, si yo tenía la disposición de entender, de abrirme al entendimiento. Como si me dijera, a ver, pinche necia, deja de neciar en tus tarugadas. Cree, aprende a creer en lo que no puedes ver. Aprende a desarrollar la fe para que puedas entrar a un mundo diferente que tú no conoces y que es el mundo espiritual. Y en el mundo espiritual existe un creador que no eres tú. Tú eres una hormiguita en este universo. Pero hay un poder superior que está a cargo de toda la situación, que es el creador, que es el que tiene un plan divino para todos y cada uno de nosotros. Empecé a entender que había algo más que el mundo que yo conocía, el mundo mundano, el mundo basado en lo material, que había también un mundo espiritual que era perfecto, que estaba planeado, que estaba organizado, que estaba muy bien y que yo lo único que tenía que hacer era empezar a creer en ese mundo espiritual. Entendiendo como espiritualidad esa forma de relación que yo tengo conmigo misma y que tengo con Dios y que tengo con los demás. La relación humana que tenía conmigo misma, como ustedes ya se dieron cuenta, era de un total abandono, de un total maltrato, de una autodegradación, diría yo. Esa era la relación que tenía conmigo misma desde la parte humana. Entonces, entrando a este mundo espiritual que vengo a conocer en el programa de los 12 pasos, vengo a entender que esa forma de relación no es sana para mí, que tengo que relacionarme conmigo de una forma diferente, como el ser humano que soy, como el ser espiritual que soy, como la persona perfecta que vino a aprender a este mundo humano y que lo importante para mí es esa nueva realidad, la espiritualidad. Y que además voy a desarrollar ahora una relación con Dios, pero no con el Dios de la religión, no con el Dios castigador que yo había aprendido, sino con el Dios verdadero. El Dios verdadero es bueno. El creador es bueno, es perfecto y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces empecé a cambiar mi relación con Dios. Si Dios es bueno, entonces es confiable. Y si yo soy igual a Él, a su imagen y semejanza, entonces también soy confiable. Pero no solamente yo,
también todos los demás seres humanos son seres espirituales en proceso de cambio. Entonces, también merecen mi amor y mi respeto. También puedo mejorar mi relación con ellos porque ya no los veo como un peligro para mí. Ya los veo como realmente son, seres en crecimiento igual que yo. Con un cuerpo humano, un cuerpo mental, un cuerpo emocional que les sirve para tener experiencias, para crecer como seres espirituales. Entonces puedo relacionarme diferente con ellos, conmigo y con Dios, porque entonces me doy cuenta que soy una persona valiosa por el simple hecho de ser. Mi sola existencia me hace valiosa. No, no tengo que buscar el valor en lo que hago ni en lo que tengo, porque entonces pondría mi valor en la cuerda floja. Lo que tengo lo puedo dejar de tener y lo que hago lo puedo dejar de hacer. No, mi valor radica en lo que yo soy, en mi esencia. Mi valor radica en ser a imagen y semejanza de mi creador. Y desde ahí puedo ver que soy como todos los demás seres espirituales, alguien que va aprendiendo en esta vida humana, que va aprendiendo la compasión, que va aprendiendo la paciencia, que va aprendiendo la templanza, que va aprendiendo la humildad, que va aprendiendo la prudencia, la independencia, el respeto, la empatía, el servicio. Y entonces empiezo a descubrir que el servicio es la base del crecimiento espiritual, que poder servir a otros me hace crecer espiritualmente, porque dejo mi egoísmo que estaba gigantesco a un lado, dejo de pensar en mí y en mis tragedias y entonces me centro en poder ayudar a las otras personas. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo mi autoestima. Ha cambiado muchísimo la relación que yo tengo conmigo, la relación que tengo con Dios, la relación que tengo con las otras personas. Y entonces tranquilamente puedo entrar a un tercer paso. Claro que ha sido un proceso, claro que no es de la noche a la mañana, pero la recuperación se va dando. Decido poner mi voluntad y mi vida al cuidado de Dios. Antes, cuando era un Dios castigador, pues no se la podía poner a su cuidado, me iban a mandar al infierno derechito. Pero ahora que mi concepción de Dios es diferente, puedo poner mi voluntad y mi vida a su cuidado, porque es un Dios bueno, es un creador bueno, que está cuidando de que yo crezca a través de las experiencias. No me quiere fastidiar la existencia, no me quiere molestar, no quiere que mi vida sea un infierno. Solamente quiere que aprenda a través de estas experiencias. Y la experiencia de la baja autoestima no fue un castigo, fue una experiencia para que yo aprendiera a recuperarla, para que yo aprendiera a reconstruirla. ¿Que lo tenía que hacer? Por supuesto que lo tenía que hacer. Dios es lo que quiere para mí. Él me facilita las formas. Solo por su gracia yo estoy aquí y voy entendiendo muchas cosas. Pero la parte de la acción la tengo que hacer yo. Yo tengo que reconstruir mi autoestima. Y para reconstruir mi autoestima necesito acciones. Acciones.
Y como todos los adictos, la primera acción que necesité fue cortar con la pareja, fue irme de la relación. No todo mundo necesita irse de su relación. Yo sí lo necesitaba porque era una relación muy violenta. Y demostrarme a mí misma que podía vivir sola, que podía ir al súper sola, que podía ir al mecánico sola, que podía ir a trabajar sola, que podía arreglar mi departamento sola. Y al hacer las cosas me di cuenta que era más fácil hacerlo sola que estar cargando un bulto para todos lados. Fue impresionante darme cuenta que sí podía. Yo le Mari decía, Carmen, de buena voluntad, 10 minutos para cerrar. Gracias. Bueno, muchas gracias. yo le decía a mi madrina, es que Lucelena, no voy a poder, de verdad no voy a poder. ¿Qué voy a hacer? Y ella muy tranquilamente siempre me decía, no te preocupes, Mari Carmen, tú vas a ver que vas a poder, sí puedes, es nada más el miedo que te detiene. Tenía mucho miedo, pero me fui a vivir sola a un departamento. Compré ese departamento, curiosamente, lo que nunca había hecho, fíjense, alguien me dijo, todo lo que te gastas sin querer ayudar a las otras personas, mételo a una cuenta y velo guardando. ¿Se te antoja darle a tu hermana? Guárdalo en la cuenta. ¿Se te antoja darle a tu pareja? Guárdalo en la cuenta. Y así fui guardando ese dinero que me gastaba en los otros y un día tenía suficiente dinero para dar el enganche de un departamento. Entonces compré un departamento. Y así como se logró hacer eso, logré entrar a trabajar en una clínica donde fui muy bien pagada, en una clínica de adicciones. Y empecé a darme cuenta a través de mi trabajo. Imagínense, yo entré como terapeuta de admisiones. A los 8 días ya era terapeuta familiar y a los 15 días ya era coordinadora del área. Y fue maravilloso, fue una gran experiencia estar ahí. Yo no veía mis capacidades, pero mis jefes sí veían mis capacidades y me ayudaron a desarrollarlas todavía más. Entonces sabía que yo iba a hacer mi parte y que Dios también iba a hacer su parte, pero tenía que demostrarlo en acciones, no solamente pensarlo, sino hacer las cosas. Ve y hazlo, ve y ponte a trabajar, ve y agarra el departamento, ve y resuelve las situaciones, ve y saca tus permisos que necesitas, ve y haz los trámites, ve y haz las cosas, aunque no quieras. Aunque pienses que no va a resultar, aunque sabes muy en el fondo que no va a funcionar, tú ve. Y al ir a hacer las cosas es que uno se da cuenta. Por eso digo que la autoestima se suda, porque hay que hacer las cosas. Y otra de las cosas que hice fue volver a salir con parejas. No salí con uno, salí como con 5 antes de volver a hacer una relación estable, porque tenía que demostrarme a mí misma que sí podía relacionarme de una forma más sana con otras personas, con otros hombres, y que no tenía que aventarme por la necesidad de escapar de mi depresión o de mi ansiedad o de mi baja autoestima a una relación formal. No, podía darme tiempo de elegir adecuadamente. ¿Por qué? Yo creo que ya me sentía digna y merecedora de ser feliz. Ya me sentía digna de una relación de pareja donde se me respetara. Ya me sentía digna de que la gente me amara por lo que yo era y no por lo que yo hacía. Ya me sentía digna y merecedora de ser feliz. Entonces ya podía confiar
en que Dios me enseñaría cuál es el camino adecuado. Sé que Él tenía un plan perfecto para mí, pero al ir haciendo las cosas, pasé de pensar que Dios tenía un plan perfecto para mí a sentir que Dios tiene un plan perfecto para mí. No es solamente pensarse, es sentirse apto para la vida, es sentirse apto y capaz de resolver cualquier situación que la vida me presente. Es sentirse digno y merecedor de ser feliz y de disfrutar la vida. Ese fue tal vez el paso más difícil, conectar mi pensamiento con mi sentimiento. No me sé apta para la vida, me siento apta para la vida. Me siento afortunada porque sé que Dios está a cargo de mi vida. Me siento capaz porque sé que Dios no me suelta de su mano. Que si yo alguna vez lo he soltado a decir, ay, pobre tonta, no me importa que me sueltes, yo no te suelto. Sé que Dios está a cargo de mi vida. Sé que por su gracia vine a los programas de 12 pasos. Sé que por su gracia tengo lo que pensé que no iba a tener, estar viva. Yo estaría muerta hace muchos años desde que tuve cáncer. Sin embargo, gracias a Él estoy viva. Gracias a Él tengo una familia. Gracias a Él tengo unos hijos. Gracias a Él tengo una pareja. Gracias a Él hice otra licenciatura, luego otra especialidad, luego otra maestría, luego infinidad de diplomados. O sea que sí me servía la mente después de todo. Pensé que no me servía, pero finalmente creo que sí me servía, solo que no me daba cuenta porque no veía la realidad. Y saber que Dios está a cargo de mi vida es ver la realidad. Yo no soy la creadora de mi vida, Él es el creador. Reconocer que Dios existe es ver la realidad. Reconocer que Él tiene un plan perfecto para mí es ver la realidad. Reconocer que cada persona tiene su propia misión en esta vida es ver la realidad. Reconocer que mi valor no depende de un dinero, de una situación económica, de cosas materiales o de lo que sepa hacer, es ver la realidad. Mi valor no está afuera. Mi valor está dentro de mí. Mi valor está en mi esencia. Reconocer esa vida espiritual a cargo de Dios como ser espiritual, a cargo de todos nosotros que somos seres espirituales en proceso de despertar, es ver la realidad. Entonces empecé a ver la realidad. La realidad es que siempre pude, pero viví engañada. Siempre pude, pero mi ego siempre dijo que no podía. Siempre pude y siempre estuve acompañada de Dios, si no, no habría sobrevivido. Pero no veía la realidad. Y por supuesto que la práctica de estos 3 primeros pasos fue fundamental para entrar a un cuarto paso. Porque en esa escritura se aclaró más mi mente. Así como se aclaró de mis defectos, también se aclaró de mis cualidades. Porque yo pensaba en ese tiempo y se lo decía a mi terapeuta, es que yo no me puedo mostrar como soy porque tengo un lado muy oscuro. Y ella se rió de mí y me dijo, todos tenemos un lado muy oscuro. Pero como tenemos un lado muy oscuro, tenemos un lado lleno de luz. No solamente somos oscuridad. Vas a ver tus defectos, pero también vas a ver tus cualidades. También vas a ver tus capacidades.
También vas a ver tus habilidades, tus destrezas, tus talentos, tus dones. O sea, tienes que atreverte a dar ese paso para conocerte a profundidad y entonces poder valorarte y darte cuenta, pues, de lo que ahora me doy cuenta. Siempre he podido. No importa lo que la vida me haya presentado, siempre he podido y siempre podré, porque no voy sola en el camino. Humanamente los tengo a ustedes, que son mis compañeros. Espiritualmente tengo a Dios y ahí radica mi valor, en mi realidad espiritual más que en mi realidad humana. Y bueno, ya me voy a callar. Creo que ya me acabé los 10 minutos. Muchísimas gracias por escucharme y desde luego que damos espacio para las preguntas. Muchas gracias. Fíjate que escuchándote y que nos compartes todas tus vivencias, experiencias y nos llenas por lo menos a mí, de fortaleza, de esperanza, de saber que ese programa espiritual que ese poder superior te permitió vivir, poner en práctica, ha transformado tu vida. Y el día de hoy, pues nos regalas todas esas experiencias. Y la realidad es que para mí es como agua fresca. Y agradezco mucho todas tus palabras, tu enseñanza. Y bueno, vamos a dar paso a nuestras compañeras. Muchas gracias por compartir con nosotros, cada uno de ustedes. Adelante, Claudia, y puedes hacer tu pregunta. Claudia. Claudia, creo que no sé si estás disponible. Apareciste como la primera que levantó la mano. Bueno, en ese caso vamos a dar paso a nuestra compañera Viviana V. Adelante, Viviana. Compañeras, buenas tardes. Mi nombre es Viviana y soy una enferma de codependencia. Mi pregunta es, yo siempre, pues a lo largo de mi vida, me estoy dando cuenta que he desarrollado habilidades y destrezas, con las diferentes parejas, a pesar de ser una primero dependiente y después de ser la rescatadora. Me es difícil apropiarme. Siempre que hago las cosas, los logros que he podido tener y que me he dado cuenta que no soy tan sonsa como yo pensaba, lo veo así como algo rutinario, ¿no? Es como, sí, ya lo hice, ajá, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Y no logro apropiarme y reconocer mis habilidades, mis destrezas y lo que he sido capaz de hacer durante todos estos 52 años. ¿Cómo puedo hacerle? ¿Por qué caigo en eso? Ok, yo te voy a compartir mi experiencia, Viviana. Yo, como me escuchaste, gracias a Dios siempre he tenido muchas capacidades y he hecho muchas cosas y mi codependencia me ayudó a aprender muchas cosas más. Sin embargo, siempre sentía que no podía apropiarme de eso. Y de hecho lo viví el año pasado todavía. Murió uno de mis hermanos y me di cuenta que me sentía culpable. Sentía que no había hecho lo suficiente. Cuando había dejado a mis hijos, me había gastado el dinero, lo había cuidado, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Pero yo sentía que no había hecho lo suficiente. Y entonces, justamente platicándolo con mi terapeuta, me dijo, Mari Carmen, ¿ya te fijaste cómo tú demeritas lo que haces? Y yo dije, no, ¿cómo? Me dijo, sí, tú haces las cosas, los hechos están ahí, pero tú solita los demeritas. Tú solita dices, ay, no hubieras hecho más, ay, no hubieras dado más, ay, no, no fue suficiente, ay, no, eso no estuvo bien, ay, no, debías haber hecho más. O sea, nunca vas a poder reconocer los hechos si tú solita los demeritas. En ese momento me cayó el 20. Dije, claro, ¿cómo voy a reconocer que sí he ayudado a mis hermanos
si yo solita lo demerito. Entonces lo que tengo que hacer es dejar de demeritarlo. Reconozco que he hecho muchas cosas. Ya no voy a demeritarlo, es la verdad. Está bien reconocerlo. De repente puede uno sentirse como que estoy siendo muy soberbia, o tal vez lo van a tomar a mal, o tal vez van a decir algo de mí. De repente eso puede también pararnos. Pero yo creo que lo que más nos hace daño es lo que nosotros hacemos. Si me demerito a mí misma, a lo que yo he hecho, me queda una experiencia interna de no haber hecho lo suficiente. Entonces, lo que tengo que hacer yo es dejar de demeritarlo para poder sentir que hice lo suficiente. ¿Sí queda claro, Liliana? Sí, ya entendí. Maravilloso, Muchas maravilloso. gracias. Un placer. Muchas gracias a ambas. Le damos paso a nuestra compañera Marisol para que nos pueda compartir los comentarios del chat o alguna pregunta y después continuamos con nuestra compañera Claudia. Claudia, ahí, de buena voluntad. Gracias. Sí, gracias Gaby, gracias Mari Carmen nuevamente, gracias por la unidad compañeras. Susana M. dice, hola Mari Carmen, muchas gracias por tu charla. Al pasar por una ruptura de pareja, creo que hay un golpe a tu autoestima en menor o mayor grado. En este sentido, ¿qué recomendaciones prácticas puedes compartir para fortalecer o recuperar la autoestima que se ha perdido o lacerado? Muchas gracias. Gracias a ti, Susana, gracias por la pregunta. Es justamente lo que hablaba en un principio. O sea, cuando mi autoestima está puesta en una pareja, en tener una pareja. Ahorita me acordé, cuando estaba muy chica, yo quería que me reconocieran por el apellido de mi pareja. Yo quería ser la señora D, porque sentía que eso me daba valor. O sea, si tengo esta pareja, que además, según yo, no era cualquier pareja. Según yo era guapo, blanco, sociable, atrevido, divertido, con dinero. Entonces, según yo, eso me daba valor, el tener una pareja, y una pareja así, socialmente aceptable. Claro que si perdiera esa pareja, se afectaría en aquel momento mi autoestima, porque estoy poniendo ahí mi valor. Pero ¿qué ayuda cuando se da ese rompimiento? Reconocer que el valor de un ser humano no está en el exterior, no está en el dinero, no está en la pareja, no está en las marcas, no está en el coche, no está en la casa, no está en los amigos, no está en ningún lado exterior. El valor de una persona está en el interior. Entonces, para recuperar esa autoestima que se pudo haber resquebrajado en ese momento, es voltear la mirada hacia donde está mi verdadero valor. Mi valor está en quien yo soy. No solamente un ser espiritual, soy una persona íntegra. No porque yo quisiera, me lo dio el programa, me lo dio la práctica de este programa. Dejé de ser falsa para mí misma y empecé a reconocer la verdad, la realidad. Y eso es tener humildad. Mi valor está en mi integridad, está en mi honestidad, está en mis principios que practico cotidianamente. Entonces ahora pongo el valor donde tenía que haber estado siempre. Y gracias a poner mi valor donde tenía que haber estado, puedo tener una pareja con el mismo nivel de autoestima que yo, que me respete, que me ame,
que comparta conmigo la vida, la pareja que yo me merezco. Y me la merezco porque ya sé cuál es mi valor. Entonces, creo que eso te recomendaría, Susana. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por lo que nos compartes. Y le damos paso a nuestra compañera Claudia L. o Claudia I. Adelante, Claudia. Hola, muy buenos días, compañeras. Mi nombre es Claudia Codependiente y agradezco mucho la unidad y me gustaría hacerle una pregunta a la queridísima Mari Carmen. En este caso, ¿cómo fue tu proceso? ¿Cuál enfrentaste el cáncer, querida Mari Carmen? No se alcanzó a escuchar. ¿Cuál fue mi qué? Ay, tu proceso Ajá. para enfrentar el cáncer. Para enfrentar el cáncer. Ajá. Ah, wow, eso fue muy interesante, Claudia. Yo había avanzado en el proceso de recuperación. Mari Carmen, tu micrófono lo cerré por error. Por favor. Ay, con el cuidado, Gaby. Te decía que eso fue una experiencia muy interesante. En el 2002 falleció mi mamá de cáncer renal. En el 2003 estaba yo preparando mi boda con la pareja que me acompañó en todo ese proceso de enfermedad de mi mamá. Entonces estaba yo convencida que quería casarme y me detectaron un cáncer renal porque yo fumaba mucho. Entonces fui a hacer estudios porque quería embarazarme, porque ya no era una jovencita, ya estaba por los 37 años más o menos. Y entonces detectaron, a la hora de hacer los exámenes para dejar de fumar, detectaron una presión altísima de 200, 170 más o menos. Y entonces de ahí me mandaron a estudios y apareció un tumor de 13 por 17 centímetros en el riñón derecho. Y por supuesto que ya no me querían dejar salir del hospital porque era espantoso, pero me dio tanto miedo que me salí y me fui a fumar y a tomar un café para amortiguar la noticia porque me estaba volviendo loca. Entonces, lo primero que pasó fue que me horroricé de pensar que me iba a morir. Era un cáncer fase 4. Entonces estaba pegado a la vena cava, al hígado, estaba así gigante, horrible. Entonces lo primero que pasó por mi mente cuando lo confirmaron fue que me iba a morir, que ya no iba a ver el sol, ni los árboles, ni al novio, ni a mis hermanos, ni a mis amigos, ni a nadie. Era horrible porque eran momentitos de mucho terror de que me voy a morir, no de la muerte, porque en realidad la muerte no me preocupaba, creo que me preocupaba dejar todo lo que tengo en esta vida humana. Y también me preocupaba que me fuera a doler, porque soy cobarde para el dolor, entonces decía, ay, no, 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 si me va a doler eso va a ser espantoso. Pero afortunadamente no, ese cáncer no me dolió. Me dolió la cirugía que vino después, me dolió que me dejaron sin caminar después de la cirugía, me dolió reaprender a caminar otra vez, me dolió ser dependiente, porque como ya no podía caminar, ni me quitaron el cáncer ni nada, entonces ahora yo tenía que depender de una pareja o de mi familia. Me dolía ser una carga. Como no sabía pedir en ese entonces, ni tampoco sabía recibir nada, me daba mucha vergüenza ser una carga para las demás personas. Creo que eso fue lo que más me aturdía, la vergüenza. Me dio vergüenza de estar tan enferma. Pero realmente era la vergüenza que yo había acumulado con los años, porque no es para nada vergonzoso estar enfermo. Sin embargo, la vergüenza tóxica me invadió en aquel entonces. Y fue un proceso complicado, pero como siempre, estuve de la mano de Dios. O sea, imagínense nada más, ¿cómo no creer en Dios?
Eso me ocurrió en octubre de 2003. En abril de 2003 llegó un agente de seguros a mi consultorio y me dijo, Mari Carmen, te vendo un seguro. Y yo, no quiero seguros. Ya tengo el del coche, ya tengo el de la casa. Me dijo, pero no tienes de gastos médicos. Y dije, tienes razón, no tengo de gastos médicos. Como es 4 de abril y mi cumpleaños es el 15 de abril, me voy a comprar un seguro de regalo. Y entonces le dije, pero ¿sabes qué? Yo odio los trámites, no me gustan los... Me dijo, no, dame el cheque y dame tu INE y con eso te traigo yo tu póliza. Y entonces me dijo, ¿cuál quieres? Le dije, la mejor que haya, esa quiero de regalo. Me regalé una póliza de Seguros Monterrey, un plan que se llama Pleno, y se los comparto porque realmente ha sido muy bueno para mí. Eso fue en abril. En octubre descubren el cáncer, entro a cirugía y hasta el día de hoy sigo en vigilancia, aunque ya me quitaron el cáncer y todo. Y todas las intervenciones quirúrgicas, que fueron varias, las pagó totalmente el seguro. O sea, dije, ¿de dónde me salió a mí comprar un seguro? Yo no lo hubiera hecho, no tenía esa cultura. Creo que Dios me dijo, aquí está, cómprate tu seguro. Vas a pasar por esta experiencia, pero estás protegida. No te vas a morir, no te va a pasar nada. Vas a poder vivir. De hecho, en aquel tiempo, nada más para cerrar esta pregunta, en aquel tiempo, una psicoterapeuta tarotista que llegó ahí a donde estaba mi consultorio, para que vean que todo me llega. La había entrevistado a mi arrendador y lo vi muy triste cuando salió y le dije, oye, ¿qué te dijo la tarotista? Yo no creo en eso. Y me dijo que mi papá se va a morir pronto, porque también su papá tenía cáncer. Y dije, híjole, ya me entró la curiosidad, voy a ir con la tarotista. Y como estaba ahí, adentro de donde estaba mi consultorio, ni me formé porque tenía 30 gentes formadas. No, yo entré derechito y le pregunté que quería saber, que, le dije la verdad, yo no creo en el tarot, yo no creo en las cosas mágicas, pero tengo curiosidad de saber qué es lo que haces, porque sé que eres psicoterapeuta y sé que eres una mujer muy preparada, entonces sí quiero saber de dónde sale este rollo. Y entonces ya me puso ahí sus cartitas y todo y me dijo, Mari Carmen, tú te vas a morir de viejita, vas a tener 2 hijos y vas a tener una vida muy estable. Y en ese momento enfurecí. Dije, maldita vieja tramposa, ¿cómo te atreves a decirme algo semejante? Si me estoy muriendo de un cáncer, no voy a poder tener hijos, no voy a tener vida, voy a morirme, en cualquier momento me voy a morir. O sea, ¿cómo puede ser tan charlatana y patana y todo lo que se me ocurrió, ¿no? Y entonces pasó, ya desapareció ese tema, pero finalmente 2 años después, en un equipo de médicos de Estados Unidos, me lograron quitar el cáncer, me sacaron el hígado para poder cortar el tumor, luego me reinstalaron el hígado y me dejaron totalmente sana, totalmente limpia del cáncer. Fue una operación sumamente cara, nunca supe cuánto fue. Me preguntaban qué fundación la había pagado. No la pagó una fundación, la pagó mi seguro de gastos médicos, que gracias a Dios tenía. Yo nada más pagué el pasaje de avión. Entonces recordé a la tarotista y dije, ay, creo que la vieja tenía razón, creo que no era tramposa, creo que no era mala onda, porque pues vivo ahora aquí en Zapopan, ahorita estoy viviendo acá en Zapopan, Jalisco, tengo una vida estable, me estoy haciendo vieja, ya voy para la tercera edad, entonces quiere decir que sí, me voy a morir de viejita, tengo 2 hijos maravillosos, tengo 2 perros, tengo 2 gatos, tengo mucho que agradecerle a la vida, muchísimo.
La experiencia del cáncer creo que solamente fue para que yo reconociera que Dios está conmigo siempre y que siempre me va a poner todo lo que yo necesito para poder vivir estas experiencias y crecer y ser más compasiva, ser más prudente, ser más paciente, ser más independiente, ser más empática, ser más respetuosa, ser más espiritual, reconocer la realidad y entender que la base del crecimiento espiritual es el servicio. Eso te puedo compartir, Claudia, y cuando quieras, háblame y platicamos de forma individual si quieres platicar. Gracias, muchísimas gracias, Mari Carmen. A Un ti. abrazo. Gracias. Muchas gracias a ambas. Y seguimos con la siguiente pregunta que está en el chat de buena voluntad, Marisol. Gracias. Sí, gracias, Gaby. Marlene A. nos dice, gracias por la experiencia, es muy valiosa. ¿Cómo saber cuándo continuar con una pareja o retirarse? Ok, yo creo que uno se tiene que retirar de una relación cuando está en peligro tu vida, cuando hay mucha violencia. Ahí sí ya no hay de pensarlo. O te vas o mucha gente se muere. Entonces creo que eso es importante para poder tomar esa decisión. Gracias. Gracias por tu respuesta. Mari Carmen, yo quiero preguntarte, ¿cuáles serían las acciones que mis formadores o mis padres tuvieron que haberme dado en la infancia para tener la estima fortalecida? Gracias. Creo que lo primero que tendríamos que hacer como padres para darle una sana autoestima a nuestros hijos, primero es reconocer su existencia, saber que existen, no tener hijos por tener hijos, no tener hijos por ver qué dice la sociedad, no tener hijos por por querer demostrar que puedo tener hijos, que puedo ser mamá, sino yo diría que lo primero es planear, pensar en tener hijos, pensando en ellos, no pensando en mí, pensando en ellos de una forma menos egoísta. ¿Qué les puedo dar yo a estos hijos? Creo que desde ahí empieza el que ellos tengan una sana autoestima. Después reconocer su existencia, saber que están ahí y que estoy obligada a darles todo lo que necesitan para crecer. Tiempo, atención, cariño, contacto físico, reconocimiento, aceptación, por supuesto, mucha aceptación, que se sientan queridos, que se sientan dignos de ser amados, que les sea natural que uno les da todo lo que ellos necesitan para la vida. Creo que es importante conocer el proceso de desarrollo de un ser humano para en cada etapa ir satisfaciendo sus necesidades, para que ellos puedan ser seres de confianza, para que ellos puedan ser seres autónomos, para que ellos puedan ser seres independientes, hacerles saber su valor como personas, al mismo tiempo que se satisfacen las necesidades humanas, que también se vayan satisfaciendo las necesidades emocionales y espirituales. Creo que uno como padre está obligado a darles todo lo que uno les pueda dar y prepararse justamente para ser padres, porque muchas veces ni siquiera habíamos pensado en ser papás, ni en lo que implica, ni lo que significa. Y en la medida en que van creciendo, también creo que tenemos que enseñarles a tener límites, a adquirir responsabilidades, a hacerlos sentir esto que ahora sabemos, que ellos son valiosos por el simple hecho de existir. No necesitan sacar dieces ni hacer su cama para que sean valiosos. Ellos son valiosos por el simple hecho de existir.
Lo demás son responsabilidades de la vida cotidiana. Pero creo que de lo más importante que podemos hacer por un hijo es eso. Primero, reconocer su existencia, tratarlo como el ser humano y espiritual valioso que es, reafirmárselo, decírselo, tocarlo, abrazarlo, verlo a sus ojos, acercarte a él, platicar con él, conocer lo que le gusta, saber cuál es su mundo. O sea, es un mundo de trabajo para que ese ser humano se sienta capaz para enfrentar la vida bajo cualquier situación y digno y merecedor de ser profundamente amado y respetado. Creo que si nosotros respetamos a nuestros hijos, ellos se van a acostumbrar a ese respeto y lo van a exigir en cualquier lugar. Y eso es lo mejor que les podemos dar, que su valor no está en el exterior, su valor está en el interior, está en sus valores, está en sus principios, está en sus acciones y en sus emociones. Y eso y más, mi querida Gaby. Muchas gracias por lo que nos regalas, Mari Carmen. Y de buena voluntad, vamos por la última pregunta que está en el chat. De buena voluntad, si no las puedas contestar, Mari Carmen. Gracias. Sí, gracias. Es 2 preguntas, pero es un agradecimiento también. Dice Hermelinda, agradezco su presencia y su disponibilidad al servicio de compartir. Hoy mi Dios ha sido muy bondadoso al darme la oportunidad de escuchar que un ser humano que se siente perdido como yo tiene esperanza. Este sentimiento de poco valor se pone entre paréntesis y damos paso con mi Dios, el programa, el grupo, la madrina, yo, lo que realmente soy. Muchas gracias. Gracias. Y ya por último, hay 2 preguntitas, no sé si todavía haya oportunidad de contestarlas, Gaby. Una más de buena Mari voluntad. Carmen, de buena voluntad. Gracias. Dice, ¿cuál fue el nombre del seguro de gastos médicos y si sigues con la misma pareja con la que pasaste por tu proceso de la operación? Ok, el seguro de gastos médicos, ven chino, un tantito. El seguro de gastos médicos se llama Seguros Monterrey New York Life y el plan médico que contraté se llama Plan Pleno. Te cubre todas las enfermedades que puedas tener en la vida, te cubre todos los medicamentos aquí y en el extranjero también. Realmente es muy bueno. Y no vendo seguros, solamente les comparto el que a mí me ha funcionado. Sigo con la pareja con la que estaba cuando me enfermé. Les voy a contar que sí, porque cuando me quedé sin caminar, yo le dije a él, si quieres irte, te puedes ir. No es tu problema, es mi problema. Este cáncer lo generé hace 10 años cuando estuve viviendo con un loco, porque me acuerdo muy bien lo que pasaba hacía 10 años y el doctor me dijo que llevaba como 10 años de evolución. Y entonces él me contestó, cuando yo quiera decidir algo, yo puedo decidir solo. Y entonces yo dije, yo te di chance, tú te lo perdiste, yo te di chance de que corrieras. Si no corriste, fue tu problema, ahora vas a tener que compartir conmigo una vida de médicos, de terapias, de gastos, pero sobre todo una vida con una persona totalmente dependiente que ni siquiera camina y que se va a morir en algún momento y que ni se puede casar contigo porque se va a morir, entonces, ¿qué caso tiene? Y entonces, como él decidió quedarse, la verdad yo me quedé muy contenta de que decidiera quedarse. Y sí, mira, sigo con él. De hecho, compartimos la vida. Se los voy a presentar. Él es Eduardo, mi pareja desde 2000, más o menos. Gracias, Chino. Ya. Vale. Y bueno,
pues se los comparto porque la verdad es un hombre al que yo admiro, al que yo respeto, al que yo quiero y al que hace mucho tiempo, cuando siempre sí nos casamos, le dije que estaríamos juntos hasta la muerte del amor. No hasta la muerte de la vida, porque eso era demasiado, pero si un día se acababa el amor, pues cada quien por su lado, sin ningún tema. Pero gracias a Dios llegamos muchos años ya juntos y él siempre apoyándome en todo y por supuesto, déjenme compartirles, así como traicionando su anonimato, que también es un hombre de programa. Creo que eso nos ha facilitado la vida. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Sí, podemos abrir nuestros micrófonos para darle un fuerte aplauso a nuestra compañera por todo lo que nos compartes y voy a tener la transmisión, voy a detener el video. De buena voluntad. Carmen, Mari Carmen, Gracias.